Bienvenidos al canal de infografías. Hoy discutiremos la infografía titulada Los 20 mercados de consumo más grandes en 2030, publicada por Visual Capitalist y preparada por Voronoi basada en datos de World Data Lab de 2023. Para empezar, quisiera señalar que esta es una proyección para 2030, por lo que puede haber cambios en el camino. El tema de estas predicciones, es decir, la población de consumidores, así como el plazo relativamente corto, permiten suponer que la predicción resultará correcta. En esta infografía, un consumidor se define como alguien que gasta al menos $12 al día. Esto da gastos mensuales de $360. Inmediatamente notamos que la definición adoptada de consumidor calificará a casi toda la población de los países altamente desarrollados, a la mayor parte de la población de los países moderadamente desarrollados y solo a una parte de la población de los países subdesarrollados. Esto se debe al hecho de que gastar $12 al día es solo una fracción del gasto en los países ricos, pero una parte significativa del gasto en los países pobres. Los gráficos están divididos por color en continentes y países. Debajo del nombre del país se indica el número de población clasificada como consumidora, es decir, el número de personas en un país determinado que gastan el equivalente a $12 o más al día según las proyecciones para 2030. Debajo hay una flecha que muestra la dirección esperada del desarrollo del mercado de consumo y la variación porcentual respecto a 2024. Podemos ver claramente que el gráfico está dominado por los países asiáticos, marcados con tonos de rojo. En todos los países asiáticos que califican para los 20 principales mercados consumidores, excepto Japón, se espera que el consumo crezca entre un 10% y un 59%, o entre un 1,5% y un 10% anual. Teniendo en cuenta el tamaño de la población de estos países, estamos hablando de varios cientos de millones de nuevos consumidores. China se lleva la mayor parte del pastel, con un mercado consumidor de 1.100 millones de personas. Cabe señalar que este número constituye aproximadamente el 80% de toda la población china. El segundo mercado consumidor del mundo y de Asia en 2030 será la India con 773 millones de consumidores. Es importante señalar que la India crecerá un 46%, 3 veces más que el crecimiento del 15% de China, pero el mercado indio seguirá siendo 327 millones de consumidores más pequeño que el mercado chino. Tenga en cuenta que el crecimiento en el número de consumidores en la India será de aproximadamente el 8% anual, lo que se traduce en aproximadamente 100 millones de indios por año que califican para el grupo de personas que pueden permitirse gastos mensuales de $360. Si se mantiene esta impresionante tasa de enriquecimiento de la población de la India, el país tiene la oportunidad de repetir el camino chino iniciado hace varias décadas. El tercer mercado consumidor seguirán siendo los Estados Unidos de América, donde casi toda la población consume al menos $12 al día. Aquí es importante señalar que en 2024 la población de Estados Unidos es de aproximadamente 340 millones, por lo que se tiene en cuenta el crecimiento demográfico hasta al menos 348 millones. Hasta 2030 se espera un aumento moderado del 4% en el número de consumidores. El siguiente en la lista es Indonesia, un país insular de Asia, cuya población hoy es de unos 280 millones de personas, y dentro de 6 años la mitad de esta población, unos 158 millones, consumirá al menos $12 al mes. El quinto lugar en la lista es Brasil, con una población de 136 millones de consumidores en 2030, es decir, más de la mitad de la población del país. La población actual del país es de aproximadamente 220 millones de brasileños. Allí también se espera un intenso crecimiento del 9%. La Federación de Rusia ocupa el sexto lugar en el mundo, cuyo mercado consumidor será de 127 millones de personas, y la población total hoy es de 150 millones. Esto significa que más del 80% de la población consumirá más de $12 al día. La esperada falta de cambios respecto a 2024 es significativa. Japón, con 118 millones de consumidores, está experimentando una caída del 3% y es una excepción entre los países asiáticos más grandes y, junto a Italia, una excepción en la infografía presentada hoy. La población de Japón es de 124 millones de personas, lo que significa que casi todos los japoneses gastan al menos $12 al día. Pero la disminución observada en la población total afectará negativamente al mercado de consumo. Seguimos en Asia, Pakistán y 99 millones de consumidores. Crecimiento muy intenso, 30%.
La población total actual es de aproximadamente 250 millones, pero con los indicadores demográficos positivos registrados allí, en 6 años puede acercarse a los 300 millones. Lo que significaría que 1 de cada 3 pakistaníes gastará al menos $12 al día. Volvemos nuevamente a Norteamérica, donde se espera que México, con un crecimiento del 9%, alcance una población de 92 millones de consumidores. Con una población actual de aproximadamente 130 millones y un posible crecimiento demográfico, en 6 años más del 65% de los mexicanos consumirán al menos $12 al día. El 10º lugar en la lista es Bangladesh, cuyo mercado de consumo se espera que crezca hasta un 59% hasta alcanzar los 87 millones de consumidores. Este es el mayor aumento de todos los países mencionados aquí. La población actual de Bangladesh es de casi 200 millones, y con la tendencia demográfica actual dentro de 6 años puede ser de unos 240 millones, lo que significaría que alrededor del 35% de la población consumirá al menos $12, pero aún así el 65% de la población no consumirá poder afrontar tales gastos. Estos datos indican que desde Bangladesh, al igual que desde Pakistán, parte de la población encontrará mejores remuneraciones fuera del país y esto es un predictor de migración. En el 11º lugar se encuentran Alemania, Turquía y Vietnam juntas, con un mercado consumidor de 80 millones cada uno y un crecimiento del 0%, 8% y 34%, respectivamente. La población total actual de Alemania es de aproximadamente 80 millones, lo que significa que con la esperada falta de desarrollo del mercado interno, dentro de 6 años toda la población consumirá al menos $12 al día. La población total de Turquía hoy es de alrededor de 90 millones, lo que con una tasa de fertilidad actual de 2,1 podría llevar a una población total de alrededor de 100 millones en 2030. Esto significa que alrededor del 80% de los turcos gastarán al menos $12 al día. En Vietnam viven actualmente unos 103 millones de personas, y aquí aproximadamente el 80% de la población participará en el mercado de consumo. El Reino Unido ocupa el 12º lugar, con una población de 69 millones de consumidores y un crecimiento del 3%. Al igual que en Japón y Alemania, casi toda la población consume al menos $12 al día. Le siguen 2 países, Egipto, el único país africano en el ranking actual, y la muy europea Francia, con una población consumidora de 68 millones y un crecimiento del 25% y el 3%, respectivamente. En Francia casi toda la población participa en el mercado de consumo, y en Egipto será alrededor del 55% de la población total, que hoy es de unos 110 millones, y en 2030 puede ser de unos 120 millones. A continuación, el país asiático República de Filipinas con un valor de 66 millones, un aumento del 35%. La población actual de esta nación insular es de aproximadamente 110 millones de personas, y en 6 años alrededor del 60% de la población gastará más de $12 al día. A Filipinas le sigue Tailandia con un mercado de consumo de 58 millones y un crecimiento del 10%. La población total actual es de aproximadamente 70 millones de súbditos del rey de Tailandia, lo que significaría que en 2030 aproximadamente el 80% de la población podrá permitirse gastar $12 o más al día. Italia, con un valor de 56 millones y una caída del 1%, seguirá siendo un país rico porque, como hoy, casi todos los italianos podrán gastar $12 al día. Pero su población se reducirá de unos 58 millones a 56 millones y por tanto, el mercado de consumo se reducirá. Los 20 principales mercados consumidores discutidos aquí incluyen Irán, con una población de 55 millones de personas que consumen al menos $12 al día y un crecimiento del 11% en relación con 2024. Hoy en día, la población total de Irán es de aproximadamente 90 millones de personas, lo que significa que aproximadamente el 55% de la población será relativamente rica. Dato interesante: Egipto, al igual que Indonesia, está construyendo sus nuevas capitales completamente desde cero. En Egipto, es la nueva capital administrativa situada a 50 kilómetros al este de El Cairo, construida para la administración y aproximadamente 6 millones de habitantes. En Indonesia se trata de Nusantara, destinada a unos 10 millones de habitantes, situada en Borneo. La nueva capital sustituirá a Yakarta, situada en Java. No se trata solo de grandes proyectos de infraestructura, sino también de un cambio simbólico relacionado con el desarrollo, la vitalidad y una visión optimista del futuro.
Un proyecto similar se llevó a cabo en la década de 1960 en Brasil, donde la capital se trasladó del siempre gran Río de Janeiro a la recién construida Brasilia. Hoy, Brasilia es la tercera ciudad más grande de Brasil. Esto puede ser negativo para una ciudad que pierde su condición de capital, pero a escala de un país determinado presagia cambios positivos. La infografía de hoy se refiere al año 2030, pero es una previsión de cambios también para el futuro lejano. Una empresa que opera en el mercado de un país determinado depende principalmente de la población local de ese país. Una sociedad más rica y un mercado interno más grande permiten la creación de empresas más grandes en el mercado local. Esto a su vez significa que una empresa determinada, que tiene una posición estable basada en un gran número de consumidores en el mercado interno, puede acumular el capital necesario para una expansión efectiva en los mercados externos. Las empresas líderes en un sector determinado son capaces de generar beneficios tan elevados basándose en el mercado interior que los propietarios de estas empresas proporcionan activos financieros a varias generaciones de su familia. Y está sucediendo. Incluso en países pequeños que no aparecen en la infografía actual. Así, en el caso de los mercados más grandes que se analizan hoy, la escala de acumulación de capital será proporcional al tamaño del mercado interno. De esta forma, aumentarán las oportunidades de expansión exterior de las empresas establecidas en los mercados más grandes discutidos. Especialmente las empresas de países vecinos más pequeños no podrán competir con entidades establecidas en mercados tan grandes. Por otra parte, los beneficios obtenidos en un gran mercado interno pueden ser tan satisfactorios que una determinada empresa no sienta la necesidad de expandirse. Sin embargo, cabe esperar que algunas empresas con sede en los mayores mercados de consumo decidan operar a nivel mundial. Las entidades de las economías anteriormente líderes de Estados Unidos, China, Europa y Japón se enfrentarán a una competencia cada vez más fuerte en el futuro. También se observará una tendencia inversa. Las empresas globales que operan actualmente participarán en el crecimiento de nuevos e importantes mercados de consumo. Empresas como Procter & Gamble, Janssen & Janssen y Nestlé poseen marcas locales en mercados de productos esenciales en todo el mundo. Para las empresas globales, se puede esperar un aumento en la proporción de ingresos en proporción a los datos sobre el número de consumidores en los mercados individuales. Cuanto más grande sea el mercado, mayores serán las oportunidades de aprovechar su propia posición en las negociaciones comerciales. En última instancia, los frutos del crecimiento se compartirán entre los diversos actores mientras las economías nacionales sigan interconectadas en un mundo de comercio global. Finalmente, me gustaría hablar sobre la amenaza que resulta de los datos presentados. El mayor aumento en el número de consumidores continuará en los países asiáticos. Incluso con el crecimiento actual, estos países luchan por cuidar el medio ambiente. Se estima que 9 de cada 10 países que generan la mayor contaminación plástica en los océanos del mundo son países asiáticos. Filipinas es el líder. Hay dos razones principales por las que Filipinas genera la mayor cantidad de basura plástica que termina en los océanos. 1. Una gran población y 2. Que habitan en un gran número de islas. Se descubrió que los países insulares generan la mayor cantidad de desechos plásticos por persona. La logística es la clave. Los envases de plástico son una excelente protección de las mercancías durante el transporte y el almacenamiento, lo cual es muy importante en condiciones insulares, donde el transporte es menos eficiente que en el continente y el suministro de artículos de primera necesidad es más raro que en el continente. Además, en los países insulares es extremadamente difícil organizar un sistema eficiente de recogida de residuos. Ya en los países altamente desarrollados del continente, los sistemas de recolección de residuos son una empresa de bajo margen, y en las condiciones de los países insulares, estos costos tendrían que ser enormes para que la organización de la recolección de residuos sea rentable. Desafortunadamente, el único método utilizado en la práctica es arrojar los desechos al océano y quemarlos en el lugar. Solo los envases biodegradables pueden mejorar esta situación. En última instancia, se espera que el aumento de la riqueza de sus sociedades y la implicación de los gobiernos, así como los avances en nuevos materiales, conduzcan a una reducción de la cantidad de residuos que entran al medio ambiente de forma incontrolada.